Ha habido dificultad, no sé qué ha pasado por... Ya, cómo no. Ahí está Gaby, llegó Gaby. Muy Hola, bien. hola. Hola, hola, hola. Muy bien. Buenas noches con todos. Yo estoy rotando citología, por lo que he visto conveniente ver este tema. Es cierto, no estamos teniendo muchos casos por el tema de la cuarentena, pero siempre es bueno repasarlo, ¿no? Lo que es la punción aspiración de nódulos hepáticos, de lesiones que forman un nódulo a nivel hepático, ¿no? Entonces, comenzando con el tema, algo que ya es bastante conocido es que este procedimiento de la punción aspiración o la biopsia aspiración con aguja fina es uno de los procedimientos más frecuentes y de elección en la evaluación de una lesión que ocupa espacio en el hígado, ¿no? Generalmente, cuando queremos saber si hay malignidad, si hay una neoplasia, ¿no? Se considera un procedimiento seguro, poco invasivo, preciso y rentable, no requiere mucho material, tiene pocas contraindicaciones, principalmente problemas hematológicos, ¿no? Diatesis hemorrágica o la inexistencia de una vía de acceso segura. Esto se refiere a que de repente para llegar a la lesión tuviéramos que pasar por una estructura vascular, entonces eso sí complicaría mucho, ¿no?, el procedimiento. Una complicación también son pocas, pero principalmente se refieren a las hemorragias, sobre todo cuando la lesión es vascular. Y se han hecho diferentes estudios que no han demostrado que haya un aumento o una diseminación tumoral en una punción aspiración con aguja fina. Ahora, la técnica, la más común y la más frecuente, la vía percutánea, sobre todo asistida por imágenes, ecografía y tomografía, es algo que hacemos en nuestro hospital. Eh, se, Últimamente se ha visto que la ecografía endoscópica en caso de lesiones de páncreas, aunque bueno, y en lesiones del lóbulo hepático izquierdo, se puede emplear, ya se está realizando en nuestro hospital también, más que nada para páncreas, no tanto para hígado. También se habla de una punción intraoperatoria, que sería una opción sobre todo cuando los métodos anteriormente mencionados no han podido establecer un diagnóstico, ¿no? No es muy frecuente. Con respecto a la preparación de la muestra, lo ideal es obtener tanto citología como un material como para preparar bloque, ¿no? Los bloques, la ventaja es que nos permiten aplicar tinciones especiales y también inmuno, y nos da más datos, sobre todo de la arquitectura para el diagnóstico, ¿no? Y si realizamos, o si se realiza una biopsia Trucot, también se puede realizar una impronta del material para definir qué tan adecuada es la muestra y definir qué parte del tejido se va a destinar para de repente un análisis molecular, para otras pruebas más especiales que podemos definir eso, ¿no?, con las improntas en el momento de la toma de muestra. Entonces vamos con los procesos benignos hepáticos. Para eso hay que conocer lo que es un hepatocito normal en una punción. Entonces, la morfología normal, las características están aquí y se refrendan en la foto. Son células poligonales, ¿no?, de un tamaño más o menos considerable, grandes. En estas células podemos encontrar uno o dos núcleos que son redondeados, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, un solo núcleo y aquí vemos dos núcleos, ¿no? Generalmente la disposición es central, la cromatina es uniforme y el citoplasma se evidencia granular. ¿Qué patrones podemos encontrar en el frotis? Podemos ver células aisladas, grupos pequeños o placas un poco más grandes y cuyos bordes son irregulares. Vamos a ver en una foto también más adelante. También vamos a encontrar células epiteliales biliares. Su aspecto es variable, no encontramos tanto, no los que predominan normalmente, ¿no? Son placas en monocapa y también podrían haber bandas con una disposición empalizada, ¿no? Células endoteliales, bueno, sí podemos verlo, pero no en un frotis normal, digamos, ¿no? En esta imagen, lo que venía diciendo, ¿no? Células poligonales, los núcleos que son centrales. Los núcleos los podemos verlo, pero no son aumentados de tamaño, no están muy alterados, o no están alterados. El citoplasma es granular, abundante, y la relación núcleo-citoplasma más o menos baja, ¿no?
Y aquí más que nada en esta imagen para ver lo que es el patrón, ¿no? Son fragmentos cohesivos y vemos hepatocitos de aspecto benigno, ¿no? Vemos un núcleo redondo central, algunos con doble núcleo, unos un núcleo un poquito más grande que otro, pero con la cromatina uniforme. Y aquí lo importante es ver cómo forman estos grupos, ¿no? Que son placas planas, no son tridimensionales, con unos bordes irregulares. Esto va más con benignidad que con malignidad y lo vamos a ver más adelante. Aquí ya un mayor aumento, donde principalmente es para ver la característica de célula poligonal que tiene el hepatocito. Un borde celular bastante definido. El citoplasma, como mencionaba, es granular. Los núcleos redondos centrales. La cromatina también fina, granular. Y el nucleolo lo podemos ver, ¿no? Es un nucleolo evidente. Esta imagen va más con lo que es las células de los conductos biliares, ¿no? Las células epiteliales de los conductos biliares. Forman placas también, placas en monocapa, un patrón que recuerda al panal de abejas, un patrón de panal. Suelen ser más pequeñas que los hepatocitos, ¿no? Este es un hepatocito y estas son células epiteliales, biliares. Son tanto más pequeñas con una relación núcleo-citoplasma distinta, ¿no? Y la presencia en un frotis va más con la benignidad que con la malignidad en este caso, ¿no? Aquí también otras conformaciones que pueden tener en la izquierda de forma tubular o si no placas, ¿no? En placas como hemos visto anteriormente. Otros elementos que podemos encontrar en benignidad, en procesos benignos, son los pigmentos de lipofucsina, ¿no? Es amarillo fino, como vemos aquí en la imagen, que se concentra alrededor del núcleo, ¿no? Acá vemos el núcleo del hepatocito y hacia ese núcleo se concentra este pigmento. La ausencia más bien de este pigmento se asocia más a carcinoma. El pigmento biliar, bueno, es más verdoso, de aspecto un tanto más tosco, más irregular, amorfo. Y hierro hemosiderina, que vamos a ver imágenes más adelante, es un pigmento más pardo oscuro, también, sobre todo en Papa Nicolau. Entonces, en esta imagen, como mencionaba, un pigmento un tanto más amarillento, granular, refráctil, se concentra alrededor del núcleo. Y bueno, como mencionaba, la ausencia de este pigmento va más con malignidad que con benignidad. Aquí una imagen de lo que es el pigmento biliar. Es más amorfo, una apariencia más tosca, no es refráctil, y el tono verdoso, ¿no? Que tiene. Aquí es el pigmento de hierro, también tiene un aspecto tosco, pardo oscuro, es decir, es refráctil. Si encontramos mucho de este pigmento, tenemos que pensar más sobre todo dentro del citoplasma, en cuadros de hemosiderosis, ¿no? Hemocromatosis. Otros procesos benignos hepáticos, la esteatosis hepática, que cuando es focal puede imitar una lesión a modo de nódulo. Y tenemos dos patrones, por decirlo así, ¿no? O dos formas de verlo, ¿no? Como una estetosis macrovesicular con vacuolas grandes, o una sola vacuola de gran tamaño, que incluso podría desplazar un tanto el núcleo. O estetosis microvesicular con múltiples vacuolas pequeñas, ¿no? Que es lo que vemos aquí en esta imagen. Esta es estetosis microvesicular, porque son múltiples vacuolas. Bueno, y las infecciones, el absceso piógeno es una causa bastante frecuente. En el caso de una lesión infecciosa, lo que vamos a encontrar principalmente es polimorfonucleares. Podemos encontrar, si ya tiene algún tiempo, macrófagos, necrosis. Y en el caso de, si encontramos ya estructuras parasitarias, un buen ejemplo es el quiste hidatídico, ¿no? Que es bastante frecuente en hígado. Acá una imagen de cada uno de estos procesos. En la izquierda lo que es el absceso piógeno, bastante linfocitos, vemos neutrófilos, restos celulares, y en la derecha componentes ya del quiste, ¿no? Las membranas anistas, y en este caso un Scolex vertido en el cual incluso podemos ver los ganchos, ¿no? También podemos encontrar solo los ganchos, eso también va
el quiste hidatídico, ¿no? de esta tenia. Tenemos el adenoma y amartoma de los conductos biliares. A diferencia de en este caso, a diferencia de un frotis, digamos, normal, en el que vemos principalmente hepatocitos y pocas células de epitelio biliar, aquí es al revés, ¿no? Es una población principalmente de células epiteliales biliares. Eso no tiene que hacer sospechar. Nos vemos pocos hepatocitos, pero más células epiteliales, va más con un adenoma o amartoma de conductos biliares. Son lesiones generalmente asintomáticas que se descubren en un control o cuando se intenta buscar metástasis y hay un primario, ¿no? En el caso del hemangioma, también es asintomático y tiene un hallazgo incidental. Generalmente los frotices no son tan útiles porque las muestras son muy hemorrágicas, ¿no? Por la característica vascular de esta lesión. Pero cuando vemos este patrón, ¿no? De vasos capilares que son arborescentes, tenemos que pensar en este diagnóstico, ¿no? Sobre todo en un contexto de gran hemorragia y también datos que nos pueda dar la ecografía. Ahora, un nódulo y tumor de origen hepatocitario benigno, aquí tenemos, se podría considerar como una sola categoría en la que tenemos estos diagnósticos, ¿no? Los nódulos regenerativos grandes o hiperplásicos, que tienen displasia o no, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. Ahora, a nivel de citología en la BAF o en la punción aspiración, la diferenciación de ambos es muy difícil y se considera que no se puede realizar. Pero hay características en común que tenemos que identificar para al menos decir es un tumor hepatocitario de aspecto benigno. Entonces, ¿qué encontramos? Una celularidad que es variable. Los hepatocitos son de aspecto benigno, podemos encontrar características reactivas, que lo vamos a ver más adelante. Forman grupos irregulares o placas de bordes un tanto irregulares, como vimos anteriormente, y no tienen envoltura de células endoteliales. Este es un punto importante porque vamos a ver que más adelante incluso ese es un patrón para definir malignidad. También podemos ver algunos grupos un tanto más redondeados, sobre todo cuando hay cirrosis. Y la presencia de células epiteliales de los conductos biliares reactivas hace menos probable. La bibliografía dice que eleva el umbral de malignidad, o sea, hace más difícil que eso sea algo maligno. ¿Qué características de reactividad debemos identificar? Pleomorfismo de hepatocitos, vemos más células binucleadas, la relación núcleo-citoplasma baja, membrana nucleares lisas, y vemos nucleolos prominentes, pero no agrandados, o sea, lo podemos identificar. Entonces, en estas imágenes, en la imagen de la izquierda son hepatocitos reactivos, que son de aspecto benigno, son núcleos aún redondos, centrales, los bordes pueden ser un tanto dentados del citoplasma, hay cierto pleomorfismo, más que monomorfismo, y eso también, el monomorfismo va más con malignidad. Hay variación, por lo que mencioné en el pleomorfismo, hay variación de lo que es el tamaño de la célula, el tamaño del núcleo. Y en la imagen de la derecha, estas son células epiteliales de los conductos biliares. Como vemos, son un tanto más pequeñas que los hepatocitos que los rodean. Y esta característica va más con benignidad, o sea, hace menos probable un tumor maligno. Entonces, vamos a hablar de lo que es ahora la parte, digamos, los tumores malignos primarios del hígado. Y en lo que es el carcinoma hepatocelular, tenemos dos categorías principales, ¿no? Los tumores de bajo grado y tumores de alto grado. En lo que es citología, en lo que es una BAF de lesiones hepáticas, ¿no? Eso es algo importante. Dentro de los tumores de bajo grado estarían el bien diferenciado y las variantes fibrolamelar, y en los alto grado estarían la diferenciación moderada o escasa, ¿no? Entonces, en un carcinoma hepatocelular bien diferenciado tenemos dos patrones. El patrón cohesivo o de envoltura endotelial periférica, que son grupos de hepatocitos envueltos
por células endoteliales que son de los sinusoides, y estos tienen borde liso, no son bordes dentados o irregulares como en un frotis normal o en todo caso benigno. Vemos trabéculas de un grosor uno o dos, de una o dos células, a diferencia de los de alto grado que son tanto más gruesos. Y el patrón de vasos atravesados, bueno, así lo menciona la bibliografía, que son capilares que proliferan dentro de los hepatocitos. Vemos las placas de hepatocitos atravesadas, como dice el nombre, por vasos sanguíneos o por capilares. Ahora, esto es a nivel de patrones. Nos vamos a características de las células que van con malignidad, el monomorfismo, hepatocitos que tienen una relación núcleo citoplasma elevada y de forma uniforme, va con el monomorfismo que mencionamos anteriormente, nucleolos grandes, un tanto más eosinófilos, y los glóbulos hialinos intracitoplasmáticos, va más con malignidad, sobre todo esta característica, ¿no? Si hacemos reticulina se pierde, no lo vamos a ver. Si hacemos inmunocitoquímica, el alfa feto es positiva, aunque su negatividad no excluye el diagnóstico. Entonces es un punto importante, ¿no? Entonces vamos con las imágenes, sobre todo estamos hablando de bien diferenciado, ¿no? Este es un patrón tanto cohesivo, vemos trabéculas, vemos formaciones incluso pseudopapilares, algunas tapizadas por células endoteliales. Podemos ver algunos núcleos un tanto alargados, fusos celulares, que están rodeando estas formaciones, algunas pseudopapilares, otras un tanto más redondeadas, ¿no? Y las trabéculas. Eso va con carcinoma hepatocelular. Y es un punto importante en esta imagen se ve un poco mejor, ¿no? La imagen de la izquierda es un patrón de envoltura endotelial periférica, donde vemos los grupos de hepatocitos rodeados por las células endoteliales, ¿no? Y son los contornos más lisos, más redondeados también de los grupos y de las trabéculas. Es importante tenerlo en cuenta. Y en la derecha, si bien en este caso no son tan aparentes las células endoteliales, la presencia de uno o dos núcleos que estén hacia el borde en una lesión hepatocitaria o un grupo hepatocitario redondeado ya es suficiente para confirmar la presencia de esta característica, ¿no? Del patrón de envoltura endotelial periférica. En esta imagen ya es un patrón de vasos atravesados. Vemos capilares que están entre los hepatocitos, como filas de células endoteliales alargadas, de núcleo alargado, ovoide, bien de citoplasma más denso, un núcleo ovalado oscuro, y esto atraviesa la lámina de hepatocitos. Este es el patrón de vasos atravesados, que también se conoce como patrón de transgresión endotelial, por cierto, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? La imagen de repente no es la mejor, pero se llega a identificar que vemos un montón de hepatocitos, láminas de hepatocitos con los capilares que atraviesan entre ellos, ¿no? Y la placa también tiene una característica que no es tan cohesiva, ¿no? No están tan unidos como de repente en un patrón más benigno que hemos visto anteriormente. Aquí ya para ir un tanto con las características celulares, en la imagen de la izquierda hacia arriba tenemos un grupo, una población celular un tanto más uniforme, con los hepatocitos de una relación núcleo-citoplasma elevada. Podemos ver el nucleolo, hay cierto reforzamiento de la membrana nuclear. En la derecha tenemos también nucleolos grandes, un tanto más eosinófilos, que van con una característica de malignidad, ¿no? Esto va más con maligno. A diferencia de un nucleolo un tanto más pequeño, prominente pero pequeño, que vemos en un proceso reactivo. Y aquí en la imagen de abajo hacia el centro, los glóbulos hialinos intracitoplasmáticos en una población que es de una población de hepatocitos alterada, que es obvio maligna, como es similar a la que vemos acá, ¿no? Un núcleo más grande,
Con estas inclusiones va más con el diagnóstico de malignidad, ¿no? En este caso, bien diferenciado. Ahora, esta variante fibrolamelar. También tenemos hepatocitos, las características son hepatocito maligno de gran tamaño, la relación núcleo-citoplasma es baja, hay abundante citoplasma que es eosinófilo, como vemos aquí en la imagen. Podemos encontrar inclusiones intranucleares, que lo vamos a ver en otra imagen, cuerpos pálidos intracitoplasmáticos, y podemos ver el patrón de vasos atravesados más que el de envoltura endotelial periférica, ¿no? Como podemos ver aquí. Se ve más ese patrón. Este también es de la variante fibrolamelar, son células bien grandes, el citoplasma es abundante, es eosinófilo, los núcleos son grandes y los núcleos son prominentes, ¿no? Eso tiene que hacernos pensar primero en malignidad y también en esta variante. Este es a modo de resumen para poder diferenciar lo que es un nódulo tumor hepático benigno de un carcinoma hepatocelular bien diferenciado. Voy a compartir la diapositiva para que se lo puedan tener. Ahora, vamos con lo de, digamos, con el alto grado, ¿no? Un tumor de alto grado. El carcinoma hepatocelular de una diferenciación moderada o pobremente diferenciado, sus características son más marcadas, pierde ya los rasgos hepáticos. Si encontramos bilis en las células hepáticas malignas es casi patognomónico. Encontramos más patrón de envoltura endotelial periférica, a diferencia de los anteriores que podemos ver también los vasos atravesados. Las células tienen un citoplasma más claro. Podemos encontrar núcleos desnudos, que eso va más con este diagnóstico de alto grado. Y en la inmunocitoquímica nos apoyamos del alfa-feto, citoqueratinas de bajo peso molecular, el CA y el anticuerpo antipatocitario, ¿no? Aquí una imagen que vemos trabéculas más gruesas, a diferencia de repente de un bajo grado, de más células. Vemos núcleos desnudos, que es la gran mayoría, y el núcleo ya es muy grande, a diferencia de los anteriores, es ya marcadamente su tamaño, y el fondo es granular, ¿no? Eso va con alto grado en una diferenciación escasa de un tumor hepatocelular. En este caso ya es marcado el pleomorfismo nuclear, ¿no? Tenemos incluso más de un nucleolo, los núcleos son grandes, el citoplasma es mucho menor que en los casos anteriores. Y aquí tenemos una variante de estos tumores, la variante de células claras, que son vacuolas citoplasmáticas que podrían desplazar un tanto el núcleo, por lo que el núcleo es excéntrico, y tenemos más de un núcleo y son prominentes, ¿no? Eso va con esta variante. Aquí, en la imagen de la izquierda hacia arriba, lo que principalmente queremos identificar es la producción de bilis de las células malignas, en este caso, que se ve como un pigmento verdoso intracitoplasmático, un tanto algodonoso. Esta característica se considera prácticamente patognomónica del carcinoma hepatocelular y bueno, apoya mucho este diagnóstico, ¿no? En la derecha hacia arriba, el patrón de envoltura endotelial periférica, ¿no? Algunos núcleos alargados hacia el borde de unas células de claro aspecto maligno, ¿no? Entonces va también con carcinoma hepatocelular. Y en la imagen de abajo hacia el centro, lo principal que quería mostrar eran los núcleos desnudos, ¿no? El patrón de núcleos desnudos, atípicos, con nucleolos prominentes, mucho más grandes que de repente en un bajo grado. Otro tumor primario maligno del hígado es el hepatoblastoma, que más es un tumor pediátrico, ¿no? Y de acuerdo al tipo celular vamos a encontrar variaciones. En el tipo epitelial, bueno, el predominio de este tipo celular. En el tipo fetal es más parecido al hepatocito normal, pero es más pequeño. Los núcleos son centrales, redondos, hay poca tipia.
y encontramos inclusiones lipídicas y glucógeno. En el tipo embrionario, la célula es más indiferenciada, los núcleos son mucho más hipercromáticos, poco citoplasma que forma rosetas y trabéculas. En el tipo anaplásico son más pequeñas las células. Y cuando hay componente mesenquimal, se puede ver, ¿no?, las características fosocelulares. Aquí un par de ejemplos. La izquierda de variante fetal, son que parecen hepatocitos, pero los núcleos son redondos, centrales, y el citoplasma es abundante, ¿no? Podríamos pensar, aquí hay que apoyarse bastante también del contexto clínico, de saber tener datos clínicos del paciente, que siempre es algo que siempre reforzamos esto con el clínico o el cirujano que nos envía la muestra. Y en la derecha es el tipo embrionario. Sus células son tanto más de aspecto primitivo, los núcleos son hipercromáticos, pueden formar trabéculas, pueden formar rosetas, más o menos se puede identificar una. El colangiocarcinoma es un tumor poco frecuente, al menos dentro del hígado. Podemos encontrar placas de aspecto angulosa o ramificada, células de aspecto glandular. Aquí también hay que apoyarse bastante del contexto clínico. Podemos encontrar grupos glandulares que tienen características de adenocarcinoma, y por eso hay que tener cuidado, ¿no?, para el diagnóstico diferencial con una metástasis. Podemos ver hemocina intracitoplasmática. Aquí tenemos dos ejemplos. En la izquierda, más que nada para ver el patrón del frotis, que son placas de tamaño variable, algunas ramificadas, de forma irregular, algunas también un tanto anguladas. Ese es el patrón que vemos en el colangiocarcinoma. Pero en un contexto, si bien es cierto, solo ver este patrón no es, digamos, no podemos decir necesariamente que es colangiocarcinoma. En el contexto clínico adecuado podemos sugerir el diagnóstico, ¿no? Y en la derecha, los núcleos, más que nada para ver la característica celular, son células epiteliales que están superpuestas, con núcleos hipercromáticos, hay reforzamiento también de la membrana nuclear, mucina intracitoplasmática, y eso en general es del adenocarcinoma, pero con los datos clínicos adecuados podemos sugerirlo. El angiosarcoma, un tumor poco frecuente, pero la característica es que vemos hepatocitos y vemos células endoteliales malignas, o sea, núcleos alargados, irregulares, muy hipercromáticos. Estas son células compactas. Si hacemos inmunohistoquímica, va a dar positivo a factor 8, CD31, CD34. Y también el detalle, ¿no?, como es un tumor vascular, es bastante hemorrágico el extendido, ¿no? Ahora, las metástasis, que de repente son muy comunes, y virtualmente, como mencionamos aquí en la diapositiva, cualquier tumor puede dar metástasis al hígado, sea por vía hematógena, por vía linfática o por extensión directa, ¿no? Los más comunes son pulmón, mama, colon. Podemos ver tanto nódulos únicos, nódulos múltiples o quistes. Y el patrón nos permite definir el diagnóstico diferencial, ¿no?, sobre todo pensando en pruebas adicionales. Por eso es importante hacer el bloque celular y frotis, ¿no?, las dos cosas. Carcinoma de colon, vemos necrosis, inflamación, vemos células columnares. Incluso se habla de que acá se puede ver necrosis sucia. En el estómago, mama y colon, células en anillo de sello. Pulmón, melanoma, páncreas y tiroides, células gigantes pleomórficas. En el melanoma, células pleomórficas fusiformes. Sarcoma, Yale yeast, fusiformes. Carcinoide y neuroendocrino, células pequeñas. Y aquí siempre es importante, ¿no?, realizar inmunohistoquímica bloque y la correlación clínica, que es vital, ¿no? En algunos ejemplos, el carcinoma de colon metastásico, vemos algunas formaciones glandulares, células columnares, se menciona acigarradas, las características también del núcleo, ¿no?, bastante atípicas.
Este de aquí, de repente, a primera, si solo tenemos esto, no podríamos decir que es metástasis y de qué tumor. Bueno, podemos decir que es podríamos pensar que es una metástasis de una neoplasia pobremente diferenciada, quizás. Eh, pero sobre todo por la característica de un núcleo grande, no tan eosinófilo como un carcinoma hepatocelular. Y es además que es uno solo, ¿no? En el hepatocelular pobremente diferenciado podemos ver más de uno, ¿no? Este fue una metástasis de un melanoma, encima melanoma melanótico, entonces el pigmento no lo vamos a encontrar, pero si encontráramos pigmento va también con melanoma. El tumor carcinoide son arreglos circunferenciales, núcleo redondo, cromatina en sal y pimienta, y ya para terminar, estos son arreglos de fusos celulares. Esto fue un GIST y fue positivo a CD117 kit en el bloque celular, ¿no? La tabla de resumen, que la voy a compartir también más adelante, y la bibliografía de la que recogí la información, estos 3 libros que me ayudaron bastante, ¿no? El Manual de Citopatología Diagnóstica, el Atlas de Atkinson y Citopatología Práctica, que este va bastante al enfoque en un patrón, identificar patrones para definir diagnósticos, bastante interesante. Eso sería todo, no sé si hay alguna consulta o duda en estos últimos minutos. Bien, Emanuel, yo me permito felicitarte realmente de una buena revisión. Solo te quería hacer alguna observación o pregunta. No sé si está por ahí, dice, ¿qué porcentaje o cuántos casos podemos tener ahí en el departamento de aspiración de nódulos hepáticos? No hay mucho, doctor, que yo sepa, aunque, bueno, del tiempo que estoy, ¿no?, en el departamento, no, habrán habido 3 o 4, no ha habido mucho, pero porque por lo general ya hay un primario, ¿no? Como la mayoría de veces son metástasis, ya hay un primario, pero sí he podido realizar una que otra punción, o bueno, apoyar en radiología con estos casitos. No son tan frecuentes, ¿no? La mayoría de veces por lo que llaman es tiroides o lesiones también de glándula salival, más que nada. Pocas veces han llamado por hígado, sí lo han hecho, pero no tan frecuente. Y también lo que he visto que más que ecografía a veces es por tomografía, que también Tomografía, por sí. tomografía, sí. Sí, No, sí. y otro detalle es que si ya se tiene lógicamente un tumor primario o sospecha ya o definitivamente establecido el diagnóstico, ya no tiene ningún sentido hacer la aspiración, pues, ¿no? Porque se Claro, supone se que sospecha, ¿no? el problema dentro de las lesiones, hasta donde más o menos me acuerdo yo también en pulmón como en hígado, es una cuestión práctica, ¿no? Si es una lesión única, usualmente sin que esto sea una camisa de fuerza, obviamente se piensa en lesión primaria, ¿no? Pero si ya son múltiples, Ah, claro, en, claro. en hígado deben ser metastásicos, sin que esto sea lógicamente, como te repito, una regla universal, ¿no? Pero de todas maneras vale la pena hacer algunos estudios o prótesis que llegan tumores que pueden sacarse algún provecho de ahí, porque definitivamente las lesiones nodulares de hígado no son usuales, no son poco frecuentes, y ya cuando lo operan a uno, al paciente lo operan generalmente ya con diagnóstico o con fines ya terapéuticos o paliativos. No he visto, por eso iba mi pregunta a ver si se nos podía ayudar, que se haya hecho algún tumor, hasta donde yo me acuerdo, una aspiración para descartar tumor primario o benigno maligno de hígado, ¿no? No es usual No es muy frecuente. Va más, la técnica, dirías, el va más, examen.